creemos que hemos roto un esquema trayendo a Camila porque ella es del sector político. Confiada. En general, Camila siempre ha estado tranquila en este tipo de situaciones en que la fuerzan a estar un poco más expuesta. Puede ser que haya algún tipo de desnudo con espuma y algo muy sensual, muy de alto impacto. Nuevamente Camila Polizzi hace noticia, sí, otra vez, y no por subir contenido a un nuevo sitio para adultos, sino porque solicitó un permiso a la justicia para realizar eventos en un conocido club nocturno de Santiago, por los cuales recibirá una alta suma de dinero. Puede ser, en una de esas, que Camila participe junto a todos los varones y damas que vengan ese día en el jacuzzi. Fue el juzgado de garantía de Concepción quien resolvió suspender el arresto domiciliario impuesto a la ex candidata a alcaldesa. El objetivo, entregar un permiso para que la creadora de contenidos realice 2 presentaciones en el Club Diosas, este conocido local del barrio Bellavista. Cuando son actividades que dicen relación con alguna forma, promoción de la plataforma o eventos de nuestra plataforma, nosotros asumimos en términos generales el costo de la estadía de nuestras creadoras. Entre los detalles del permiso se cuenta una suspensión como medida cautelar que regirá desde las 5 de la madrugada del viernes 4 de julio hasta las 10 de la mañana del domingo 6 de ese mismo mes. Polizzi se habría basado en que el dinero que actualmente gana es retenido por la justicia, por lo que necesita tener ingresos. Lo que ella pidió al Tribunal de Garantía fue una autorización para poder venir a realizar una actividad económica a Santiago. Había consideración de que ella es el sostén de su familia, de que en definitiva mantiene a sus 2 hijas y las ganancias que ella recibe por nuestra plataforma ArtsMate, que hoy en día su único sustento, están retenidas por el Tribunal de Garantía. Por ende, yo asumo que como ella cumplió siempre su restricción de libertad y siempre ha cumplido, digamos, con lo que hizo el tribunal la autorizó en consideración a todos esos antecedentes. Uno de los fundamentos además sería el cuidado y mantención económica de sus hijos. Por esto, en la petición que hizo a los tribunales para tener el permiso de salida nocturna, se habría basado en que no le pagan la pensión alimenticia. Esta ascendería a la suma de 12.545.728 pesos. Yo creo que puede haber sido un argumento súper plausible porque, como te digo, hoy en día sus ganancias, que es el único ingreso de la plataforma, están retenidas. Por ende, no tiene otros ingresos para poder sostener su vida. ¿Y el dinero que ella gane con este baile en Diosas también va a ser retenido? No, hasta donde yo tengo entendido no, porque esta es una actividad que no dice relación con ArtsMate. Pero, ¿cómo surgió el contacto con la ex candidata a diputada? Desde Diosas nos cuentan que fue un proceso extenso, pero que finalmente se logró realizar el acuerdo con la protagonista del caso Convenios. Surgió la idea de contactar a Camila Polizzi para un show, una presentación aquí en Diosas, porque por el impacto mediático que causó su presente judicial. Pero más nos impactó lo que vino después, que fue que ella tuvo un espectacular revuelo en las plataformas de contenido para adultos. Estaba entre las top 10 y a nosotros nos empezó como a llamar la atención de que vendiera tanto contenido de muy buena calidad, muy sensual, muy glamuroso, aparte que ella es bella. Y nos empezó a llamar la atención también que muchos clientes asiduos al club y público en general nos escribía en nuestras redes sociales a raíz de la presencia de Fallon, la presencia de Diana Barrientos, de Betsy Camino, que nos pedía a Camila Polizzi para que viniera a hacer su presentación acá. ¿Cuánto ganará? ¿Cuál será el sueldo que tendrá por los bailes que realizará durante las 2 noches? Una carta oferta que recibió Polizzi por parte de la empresa Inversiones Conecta se detalla que la remuneración ofertada por ambas jornadas correspondientes al 4 de julio del presente año será de 4 millones de pesos y para el día 5 de julio del presente será de 4 millones de pesos, siendo el total de los honorarios 8 millones de pesos líquidos a pago.
Otras de las grandes interrogantes son en alusión a cómo serán los shows, el tipo de bailes que hará y cuál será la música que sonará por los parlantes mientras ella realice la presentación, nada más y nada menos que de Cleopatra. Este show va a ser el 4 y 5 de julio. Son 2 presentaciones, viernes y sábado respectivamente. Va a haber una performance inspirada en la Harley Quinn y va a haber una performance inspirada en la Cleopatra. Bueno, la música por el lado de la Cleopatra va a ser un tono como más sensual, más movimiento, algo ad hoc a Cleopatra, por supuesto, con ese glamour y sensualidad que Cleopatra brindó siempre, reflejado en Camila Polizzi. Y el show de la Harley Quinn va a ser algo más osado, algo más duro, algo glamuroso también, pero un poco más impactante. Una de las dudas es el tema del vestuario que utilizará Camila, los colores, el diseño y el tipo de ropa. Aquí desde Diosas nos explican cómo serán las prendas que usará la ex candidata a diputada. Cada show dura alrededor de 20 minutos. Más o menos alrededor de la 1:30 de la madrugada, ella va a salir a presentarse en los escenarios de este centro de espectáculo con chicas. Tenemos a una vestuarista. En caso de que ella traiga su ropa, la vestuarista coopera con el tema de algunos detalles que le puedan faltar a su traje. En caso de que ella sí lo requiera, nosotros ponemos el traje completo, al igual que el maquillaje y el peinado. Pero la ropa en el fondo, ¿ella la va a elegir? Exactamente. La Harley Quinn, yo creo que ella, como ya más o menos se ha presentado en sus plataformas vestida así, yo creo que ella también va a tener su traje. El tipo de público es otra de las dudas. Hombres mayores de 18 años son los que pueden ingresar al local nocturno y son ellos los que podrán disfrutar del show que realizará la creadora de contenidos. Mujeres también pueden asistir. ¿Y va a bailar con cuántas mujeres más? El Team Diosa se compone de 8 bailarinas profesionales. ¿Y qué tipo de público puede asistir acá? El club tiene una capacidad para más de 250 personas. Pueden venir tanto damas como varones. Por este revuelo que ha causado todo esta performance que Camila va a presentar, ya empezamos a vender las entradas que están disponibles en nuestro sitio web diosasclub.cl. No es la primera vez que un personaje público realiza este tipo de osadas presentaciones en un local nocturno. Fue en el Pasapoga, un recinto de similares características al Diosas, que Pamela Díaz bailó en un show único. En el pasado hiciste baile en el Pasapoga. Ay, qué rico que me preguntaste eso. Yo hice el Pasapoga por 12 millones de pesos. Me había separado año 2008, terminé cuarto medio 2x1 y los primeros en estar sentados ahí fueron mis papás, porque no quiero que se preste porque no soy ninguna prostituta, porque esos son lugares obviamente donde sabemos lo que pasa. Yo lo expuse, estaban todos los canales, de hecho Yerko Puchento fue mi anfitrión, hicimos un programa en vivo y de hecho me llamaron de nuevo para el Pasapoga y les cobré 25 millones de pesos y no me lo pudieron pagar. ¿Fue un solo baile? Por supuesto. Y los clientes que decían estaban todos mis compañeros, estaba CQC, estaban un montón de gente más. Entonces a mí no me da vergüenza lo que digo. Y soy súper consecuente con lo que soy. Y por eso la gente me quiere. Y no es la única, porque hace un tiempo Falo Larraguiel también hizo una presentación nocturna en el mismo local en que se presentará Camila Polizzi, en el Club Diosas. Eso quiero también demostrar, o sea, disfrutar también lo que uno hace, que es importante, porque si uno está disfrutando también, yo creo que se ve reflejado y la gente también lo aplaude después. Un recinto en que también bailó Adriana Barrientos, consagrando este espacio a figuras de la farándula. Así que, amores, aquí te espero este 8 de noviembre. Está espectacular. Tenemos una cita, tú y yo. Aquí te espero, amores. Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus videos. Llega al final de tu historia, no te arrepientas.
En casos como estos no existen los registros completos de las presentaciones. En el baile de Polizzi que realizarán Diosas, los presentes, que pueden alcanzar las 250 personas, no tienen autorización para grabar. Los medios de comunicación, en tanto, solo tendrán algunos minutos para captar una parte del show. Una performance de alto nivel que va a marcar un antes y un después en Camila Polizzi y en Diosas Club. Nosotros tenemos muy buenas expectativas, somos un club ya reconocido a nivel nacional, nos va muy bien, nos ha ido muy bien con las otras artistas y modelos. Expectación total a solo días del show de la protagonista del caso Lencería, que ahora irrumpe en el mundo del baile nocturno y una osada coreografía. Creemos que hemos roto un esquema trayendo a Camila, porque ella es del sector político, no nos había pasado, y creemos que va a cambiar también, va a haber una rotación en nuestros clientes habituales. Obviamente los clientes habituales están felices de que ella venga, pero nos va a traer nueva clientela y eso nos va a dar la posibilidad de conquistar a más gente. Es la primera vez que realizará una presentación de este tipo y obviamente genera un vínculo con su actual trabajo como creadora de contenidos para adultos. La vi súper tranquila, súper motivada. Tengo entendido que va a realizar performances muy parecidas a las que hace en nuestra plataforma de venta de contenido, personificando, caracterizando los personajes que ella vende a través de la plataforma. Esto en medio de preguntas que todos se hacen. ¿Hasta qué límite llegarán los bailes de Polizzi? Lo estamos analizando. Como te comenté, todavía no hemos hecho los ensayos, pero claro, al ser un centro de espectáculos para varones, lo que esperamos es que ella haga un show muy sensual y que obviamente algunas prendas salgan volando. ¿Pero desnudo total? No lo sabemos todavía. ¿Lo han hablado con ella? Sí. ¿Y está dispuesta? Está dispuesta, pero tenemos que ver los ensayos. 20 minutos de show que ya están siendo comentario obligado en la prensa. Independiente que no es algo ilegal, sigue siendo algo ético que la gente reclama, que la gente le da rabia, que conlleva un sentimiento de injusticia de parte de la sociedad y que golpea más que a Polizzi, creo yo, a la justicia chilena. Pero obviamente si fuera una situación distinta, si no hubiese sido el delito que ella cometió, si no hubiese sido o el delito que se le persigue o se le quiere imputar a ella, si no hubiese sido el que es, a lo mejor no sería tan reprochable, pero efectivamente creo que hay una falta de ética y de reproche más que de ilegalidad en lo que pasa. Primero creo en la justicia. Si le dieron permiso es porque se lo tuvo que haber ganado. Estoy segura de eso. Y además es para ayudar a su familia, así que me parece súper válido. Y obviamente le irá increíble, o sea, vi la foto y está espectacular. O sea, obvio le va a ir bien, así que toda la fuerza, todo el éxito. Subirse a un escenario así no es fácil. Se requiere de valentía, de libertad, de sensualidad, aunque no dudo que ella lo hará increíble. Y desearle todo el éxito del mundo y que cuide mucho esta oportunidad que se le está dando, porque quizás en el futuro haya más. Por un lado, cada uno es dueño de ganar el dinero como quiera. Obviamente si decide hacer un show, si la justicia le da permiso, cosa que eso sí me parece mal. Si decide hacer fotos con poca ropa y ganar dinero de eso, cada uno decide lo que hacer. Yo no soy quien para juzgar. En su momento yo hice shows y por eso seguramente me estarán preguntando. Hoy por hoy soy mamá y tengo mi negocio y no necesito hacerlo y me siento afortunada por eso. Pero también creo que hay otros trabajos que uno pudiera hacer desde la casa. Creo que no sé cómo se pide a la justicia, si es porque realmente no puede hacer más nada desde la casa. Nos contactamos con Camila Polizzi para que nos dijera detalles de su presentación, solicitud ante la cual declinó por motivos de tiempo. Hoy en Club Diosas nos cuentan cada detalle del show, que incluirá baile del caño, jacuzzi y una osada coreografía. ¿En este lugar exacto es donde podría comenzar el show de Camila? Sí, hay una entrada especial acá, que es una jaula, una especie de jaula adecuada para que quizás Cleopatra o Harley Quinn personificado, Camila Polizzi, pueda salir por acá
y pueda subir, puede ser por allá al escenario o pueda también por acá participar en el caño. Acá si está en el caño, ¿sería un baile de ella solamente? Sí, yo creo que aquí ella participaría solita. ¿El público le puede pedir algo más? Durante el show no, ella se tiene que concentrar en hacer el show. Nada al azar, en medio de los preparativos que hasta se realizan por Zoom con la protagonista del caso Lencería. Ahí está el jacuzzi y después podría llegar al escenario. Puede entrar jacuzzi, hacer una performance acá y puede también salir por acá, que puede ser otra de las sorpresas. Y aquí está todo el escenario, junto al Team Diosas, ella va a bailar. Esta pantalla se prenden las luces, entonces queda todo súper bien. ¿Y ese caño de allá también lo podría ocupar? También que tenemos que nuestro caño principal es un caño giratorio y aquí también podría participar Camila. Son los pormenores de la performance de Camila Polisi, las expectativas que ha generado su presentación, la polémica por el permiso de la justicia y un evento en que ya comenzó la cuenta regresiva para su show.